Mi nombre es Cristiana Rico y les doy la bienvenida a este video sobre Data Warehouse para poder que ustedes puedan realizar sus actividades. Vamos a hablar sobre la gestión de base de datos, sobre Business Intelligence o inteligencia de negocios para la toma de decisiones. Los temas son las bases de datos transaccionales y las bases de datos analíticas, o sea, Business Intelligence. Vamos a dar un breve repaso a las bases de datos. Como ustedes saben, son elementos tecnológicos para el desarrollo empresarial en el mundo moderno, encontrándose en el mercado muchas herramientas comerciales y prácticas que cada día mejoran su rendimiento. ¿Por qué vamos a explicar sobre esta parte? Porque para el Business Intelligence, pues obviamente es básico trabajar con las bases de datos transaccionales, como ya habíamos dicho en otra ocasión. Los sistemas manejables de base de datos facilitan el trabajo de los ingenieros de soporte y administradores de sistemas, permitiendo que existen controles más estrictos que sirvan para la toma de decisiones. Todos los manejables de base de datos sirven para toma de decisiones, ya sea hechas en Excel, que es lo más básico, hasta bases de datos en SQL o Oracle. Las bases de datos transaccionales son las que usualmente siempre vemos en el mundo real y son las más conocidas, las que vemos a nivel empresarial en los bancos, en las IPS, en los sistemas educativos, y que todos los días nos permiten obtener información importante para nuestro quehacer diario. Son dedicadas a eventos individuales, son procesos transaccionales en línea o LTP, procesamiento en tiempo real, y son diseñadas a partir de funciones de empresa. Son las tradicionales, las que nosotros vemos día a día y las que utilizamos y utilizan las empresas tradicionalmente. Los datos de los sistemas transaccionales son actuales, volátiles, tienen un máximo nivel de detalle y es almacenado en forma normal. Son bases de datos relacionales. Y aquí en estos datos lo que se pretende es que estos sean lo más detallados posible, como decimos acá, que sean actualizados totalmente y que tengan un almacenamiento normalizado. Ahora el Data Warehouse. Data Warehouse es un espacio en el cual es posible almacenar datos que contienen información estratégica. Es el proceso de consolidar esta información. Aquí vemos la diferencia en lo que es el Data Warehouse y lo que son las bases de datos tradicionales, que es lo que vimos en la anterior sección. Las bases de datos transaccionales lo que permiten es guardar información actualizada y en detalle, pero esa información actualizada y en detalle a veces no permite la toma de decisiones por el gran volumen de información existente y porque están muy normalizados, entonces requieren una estructura especial. Mientras que el Data Warehouse lo que pretende es la toma de decisiones. Las bases de datos ya no están normalizadas, sino que al contrario están desnormalizadas para que sean más rápidos y puedan permitir la toma de decisiones. Aquí tenemos la arquitectura del Data Warehouse. Entonces tenemos aquí las bases de datos operacionales, relacionales, las que vimos en la primera sección. Hacemos todo un proceso de extracción de información, luego un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque las bases de datos tradicionales, como habíamos dicho antes, están normalizadas, por lo tanto requieren gran volumen de información y información muy detallada. Entonces tiene que hacer un proceso de transformación, de refinamiento para poder almacenar la información en las bases de datos. En las bases de datos Data Warehouse o Data Mart. Esto con el fin de ya construir los cubos que nos permiten ya la toma de decisiones. Esta parte de transformaciones, estación, transformación y carga de datos, entonces se realiza a través del análisis service, lo mismo que la parte del cubo. Aquí vemos nuevamente la arquitectura. Aquí tenemos los orígenes de datos que están en bases de datos transaccionales. Hacemos un proceso de conversión
para poder llevar los datos en bases de datos relacionales pero desnormalizadas, y de allí se llevan a cubos que ya podemos observar a través del análisis service. Luego de que los utilizamos en cubos, entonces hacemos una interfaz de usuario utilizando por ejemplo Excel o Visual Basic para poder que el usuario ya que pueda tomar pues la información. El usuario final aquí, ¿quién sería? Serían los gerentes y las personas de toma de decisiones de las empresas. Aquí ya tenemos lo que es el Data Warehouse, que son, como les digo, bases de datos relacionales que están desnormalizadas, y de aquí ya llevamos la información a los cubos o lab para poderla ver y permitir la toma de decisiones. ¿Qué es hacer Data Warehouse? Es un proceso que extrae y transforma datos. Ese proceso de extracción y transformación de datos se hace en un formato que es útil para ser ubicado dentro de la base de datos. La idea es transformar datos en conocimiento, o sea, datos que están regados, que pueden estar en varios orígenes de datos, que pueden estar, por ejemplo, en Excel, en SQL Server, en Access. Entonces, llevarlo todo a un almacén de datos, a una bodega de datos o a un data warehouse. El proceso es recuperar datos de diversas fuentes, como les acabo de decir. Pueden ser datos que estén en Excel, datos que están en archivos planos o que están en diversos manejadores de base de datos. Hacer la transformación de datos, poblar los data warehouse o el almacén de datos, donde vamos a guardar la información de la bodega de datos, consultando los datos y almacenar almacenar los metadatos, es decir, el diseño como tal de la base de datos final. Hablando de metadata, ¿cuáles son los valores? Hay que mirar cuáles son los valores que son calculados. ¿Qué es lo que yo debo de calcular? ¿Cuál es la fuente de datos? ¿De dónde obtengo esa información? Y es muy importante tener la fecha de actualización y la última vez que se hace la carga de datos. El diseño. Entonces hay que hacer todo un análisis, así como hacemos en una base de datos o en un desarrollo de software tradicional. Análisis del negocio, modelar el data warehouse, mirar cuáles son las dimensiones y cuál es la tabla de hechos. Aquí en el análisis de negocio, entonces identificaríamos los objetivos del negocio, los procesos del negocio. Necesitamos hacer un modelo de datos conceptual y implementar físicamente el modelo. Identificar cuáles son las fuentes de datos, de dónde voy a obtener la información, de un archivo plano, dependiendo de las dimensiones que yo voy a obtener, entonces de dónde las obtengo, la tabla de hechos y los demás elementos calculables que haya analizado. Los criterios para hacer esta satisfacción son las necesidades del usuario, es aportar significativamente al éxito del negocio y que sea muy importante, aceptado por la gerencia. Son muchos las empresas que en este momento utilizan data warehouse o bodega de datos para toma de decisiones. Aquí vemos que los datos para este sistema de análisis permite generar reportes, permite obtener datos para hacer análisis y exportar datos a hojas de cálculo. Aquí lo importante es mirar la tabla, es tener y analizar cómo construir la tabla de hechos, cómo crear las medidas, qué medidas son las que yo voy a utilizar. Esas medidas son como los cálculos, los valores numéricos que voy a analizar, las dimensiones, o sea, los objetos de negocio, si yo voy a analizar los clientes, el producto, la parte geográfica, que son muy comunes que se utilizan en este tipo de sistemas. Aquí están pues, los diferentes modelos que se pueden usar. El modelo estrella, que es el que vamos a usar nosotros, en donde hay una tabla de hechos y donde está el modelo estrella con las puntas que serían las dimensiones. Aquí está entonces la tabla tipo de dimensión que yo luego les voy a mostrar. Voy a profundizar un poquito más en esto. La tabla de hechos que debe contener las medidas y que debe tener una relación de muchos a uno con la tabla de dimensiones. Aquí están pues las tablas de tipo de dimensión que contienen información descriptiva, es decir, contienen, por ejemplo, el nombre del producto, la clasificación del producto, o si es geográfica, si es la dimensión geográfica, entonces tendrían la ciudad, el país,
la región y todo esto a través de niveles para poder hacer análisis por país, por ciudad, por región, etc. A ver, la tabla de hechos, ya habíamos dicho pues que contiene las tablas de tipo de dimensión deben tener una clave primaria y las claves foráneas, y al mismo tiempo estas son claves foráneas que son almacenadas en la tabla de hechos. Las bases de datos de análisis son diseñadas para tomar decisiones, tienen diferentes niveles de análisis y la idea es encontrar relaciones y patrones entre los datos. Ya habíamos visto esta partecita. Les voy a mostrar seguidamente cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar Data Warehouse o Datamart. El Datamart son pequeños, está organizado por temas. Es decir, yo puedo tener modelos estrellas pequeñitos, por ejemplo del producto, un modelo estrella, por ejemplo del cliente, y la unión de todos esos datamart es lo que conforma el Data Warehouse. Entonces yo puedo crear primero los datamart y luego llevarlo al Data Warehouse. O puedo hacerlo al contrario, crear todo el Data Warehouse y ese Data Warehouse está conformado por varios datamart. Las ventajas es que se garantiza, si se hace primero el Data Warehouse, entonces se garantiza que tiene campos comunes y todas las transformaciones de las fuentes son comunes, o sea que no hay repetición de datos. Las desventajas es que puede demorarse mucho tiempo porque hacer un Data Warehouse es algo demasiado amplio, entonces se demoraría mucho más el desarrollo. Otra idea es hacer primero el Datamart y luego el Data Warehouse, o sea, empezar por lo más pequeño, que sería pues como lo más lógico. Es mejor empezar por lo más pequeño para construir ya algo más grande. Es decir, primero hacer pequeño el Datamart y la unión de todos esos que sea el Data Warehouse. Entonces, estas son las ventajas y las desventajas. El proceso es recuperar datos de diferentes fuentes, transformar los datos y poblar con datos la Data Warehouse, consultar los datos. Aquí está pues toda esta parte del análisis del negocio que luego nosotros lo vamos a colocar, y aquí está pues todos los elementos importantes, la tabla de hechos, la tabla de las medidas, las dimensiones y la tabla de simplificación. Aquí pues todo esto, al final pues les recomiendo que miren este video. Bueno, luego de tener ya poblado las dimensiones y la tabla de hechos ya con datos, entonces ya llevaríamos todo esto a un cubo, así como observamos acá. Aquí volvemos a observar. Bueno, luego de tener ya poblado las dimensiones y la tabla de hechos ya con datos, entonces esta es la tabla de hechos, estas son las tablas de tipo de dimensión. La dimensión geográfica fue está acomodada por país y ciudad. Esta es la de más alto nivel, esta es la de más bajo nivel. El tiempo está acomodado por día, mes, año, siendo el año el de mayor nivel. Entonces esto sería lo que tendría llevaríamos todo esto a un cubo, así como observamos acá, donde podemos observar entonces cada uno de los viveros, de los cultivos, la cantidad vendida, el valor vendido. Y podemos observar esto, pues, por ejemplo, por cada país, por cada ciudad, por región observamos los elementos, ya como sea podemos por observar país, acá, y a través del tiempo, aquí tenemos la dimensión tiempo, y la tenemos, por ejemplo, para el mes 9 del 2000. Entonces esta partecita nosotros la podemos obviar y ya aparece en nuestra posición. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos por archivo, por abrir, por nuevo proyecto, toda la información, y seleccionamos el proyecto de análisis service. Aquí le vamos a dar el nombre de cubo pues está colocado cultivos, el cubo como tal, le damos a aceptar. Y lo acabamos pues como de observar. Entonces, aquí en esta partecita de acá nos vamos por propiedades, observar aquí en localhost todo el contenido y la seguridad. Vamos a darle, Bueno, por último, para poder ustedes hacer esto, pues les indico entonces bibliografía que puede ser importante para que ustedes puedan realizar este trabajo. Muchísimas gracias.
Recuerden que mi nombre es Diana María Rico y pues muchas felices este video. Gracias.